Muy buenas tardes, muy buenos días a todos los auditores que están presentes en estos momentos, poniéndole play a este programa llamado de Toque a Toque, inventado frente a esta contingencia nacional bastante peculiar, histórica. Hoy día, miércoles 13 de noviembre, les tengo un invitado muy particular. Me refiero a Gabriel Alemparte, abogado, máster en Ciencia Política de la Universidad Católica y experto en materias constitucionales. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Leo, por invitarme a tu programa de Toque a Toque. Ojalá no tengamos de Toque a Toque de nuevo. Sí, eso mismo esperamos. Voy a mencionar alguna de la experiencia laboral de Gabriel para que tengamos más o menos claro con quién estamos aquí enfrente. Fue jefe de gabinete y asesor del Ministerio de Obras Públicas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, jefe de gabinete en la Subsecretaría de Justicia, Ministerio de Justicia en el primer gobierno de Michelle Bachelet, alcalde subrogante, administrador municipal, director de asesoría jurídica en la Municipal de Maipú, el 2011 al 2012, actualmente columnista en entrepiso.cl, así que también la invitación está hecha para que vean todo su material, y profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Católica y de Los Lagos. Tengo acá a Gabriel presente porque me topé con un retweet de su cuenta de Twitter, que dicho sea de paso tiene casi 29.000 seguidores, se podría decir que es todo un influencer. Totalmente. No. Y hace alrededor de una semana vi un tweet de Gabriel ofreciendo explicar y dar a conocer la Constitución a grupos de personas que estén interesadas en aprender, en informarse respecto a esta situación. Y yo me hice partícipe, le escribí y muy amablemente está presente ahora el día de hoy, así que te agradezco mucho el tiempo, Gabriel. Gracias a ti. La verdad es que esto nació de una inquietud que uno ve cuando el país está en una situación de crisis, de convulsión y de discusión respecto del proceso constituyente. Creo que lo principal para quienes tenemos la suerte de tener un conocimiento como es el derecho constitucional, la ciencia política, el derecho administrativo, de poner y de dar a conocer ese conocimiento. Y la verdad es que publiqué este tweet ofreciendo explicar gratuitamente qué es lo que es una constitución, qué es lo que es un proceso constituyente, dónde podemos llegar, cuáles son las alternativas, cuáles han sido las miradas que ha habido respecto a la constitución, tanto de la chilena como de procesos constituyentes fuera. Y la verdad es que me he encontrado con la sorpresa de muchas invitaciones en lugares muy disímiles, muy distintos, desde asociaciones gremiales, juntas de vecinos, personas comunes y corrientes que quieren saber, sí. Y bueno, eso dice algo. El libro más vendido la semana pasada en Chile fue La Constitución Política. Espectacular. Por lo tanto hay una discusión y un interés de la gente por conocer. Ese es mi espíritu, no tengo otro más que dar a conocer, divulgar y bueno, y que la gente sepa. Y yo creo que es importante frente a un proceso constituyente como este poder entender qué es lo que podemos regular en una constitución, qué es una constitución, cuáles son los modelos de constituciones que hay en el mundo y por qué es importante conocerlas, porque también hay un tema de expectativa. Una constitución no va a resolver los problemas de un día para otro, los problemas de desigualdad, pero sí son muy relevantes para poder fijar los detalles del pacto político que nos queremos dar. Entonces por eso te agradezco mucho esta invitación para conversar. Fantástico. Bueno, partamos entonces. Una pregunta bastante básica. Yo también me declaro bastante ignorante respecto a este tema. Algo tuve en el Colegio de Educación Cívica en un ramo electivo que me pareció realmente en su momento algo insólito. Yo dije, ¿cómo educación cívica tiene que ser un electivo? Va a haber gente que nunca va a saber lo que es. Eso. Terrible. Yo inmediatamente lo tomé, así que eso sería toda mi educación cívica, ¿no? Creo que fue un año de algo así. Sí. Así que te hago la pregunta, mira, por toda la contingencia, todo lo que está ocurriendo, sabemos que hay un problema en la actual Constitución, un problema que viene avanzando y se viene desarrollando hace décadas ya, desde su formación y sus modificaciones en el tiempo. ¿Podrías explicarnos cuáles son las debilidades, los problemas de la Constitución de la República de Chile? Porque
sabemos que es una constitución bastante especial, creo que única, yo diría, en el mundo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que se tendría que reformar hoy? ¿Cuáles son sus debilidades, sus grandes problemas? Mira, vamos por partes. Primero, respecto a lo primero que tú me decías de la educación cívica, contémosle a la gente qué es una constitución. ¿Ah? La constitución generalmente, las constituciones nacen a partir del siglo XVIII, cuando se producen las revoluciones francesa y la revolución norteamericana. Y cuando se produce la caída de los absolutismos, la Ilustración escritura el derecho y establece ciertos derechos y ciertos deberes y ciertas separaciones de los poderes básicos para efectos de contrapesos del poder, para que los ciudadanos podamos ser libres frente al Estado, para que el Estado no se entrometa en nuestras decisiones, pero al mismo tiempo para que nosotros tengamos un vínculo con el Estado. Los ciudadanos en los distintos países se han dado constituciones. Las constituciones son pactos políticos. ¿Qué es lo que quiero decir con un pacto político? Las constituciones suelen ser bastante breves. La constitución más antigua que hoy día hay en vigencia en el mundo es la constitución norteamericana, fue promulgada en 1776 y es una constitución que, si uno la lee, es muy breve. Eso tiene una gracia. La gracia que tiene una constitución muy breve es que regula poquitas cosas, y esas poquitas cosas hacen que, sobre la base de ese paraguas, de ese techo común que es una constitución, todos nos sintamos de alguna manera interpretados por ella, y desde la constitución se derivan, desde la constitución nacen las distintas leyes, reglamentos que contiene el ordenamiento jurídico. La constitución, por ponerlo de una manera, Leo, es la punta de una pirámide, es la parte superior de la pirámide. En la Constitución se regula básicamente nuestros derechos y deberes para con el Estado y para con la sociedad. Luego se regulan los contrapesos de poder. Generalmente las constituciones tienen un capítulo que regulan la jefatura del Estado, el Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial como base. Y además de eso tienen determinaciones respecto de quién tiene el uso de las fuerzas o de las armas, y también regula una serie de instituciones más que son relevantes para las distintas repúblicas que tienen distintas constituciones. Hay distintos modelos, hay constituciones breves como la norteamericana, hay constituciones eternas como la constitución bolivariana de Venezuela que dictó Chávez en su momento. Bueno, hay modelos distintos. Y bueno, lo que yo te quisiera decir es que la Constitución es el paraguas, es la casa común que tenemos todos. ¿Ah? Y ahí, sobre tu segunda pregunta, respecto de la tradición constitucional chilena. Nosotros en Chile tenemos una tradición constitucional en nuestros 200 años de República Democrática. Nuestra República Democrática nace en los mismos tiempos de la Ilustración, cuando estábamos poco después de la Revolución Francesa, poco después de la Revolución Norteamericana. Por lo tanto, nosotros tenemos una tradición constitucional que comienza en los reglamentos de 1812 que dictaron los padres de la patria en su minuto, y de ahí en adelante tenemos varias constituciones, las principales, la de 1828, que luego tuvo una profunda reforma luego de la revolución de 1829 en 1833, que es la constitución de 1833, que rigió los destinos de Chile hasta 1925, después de la guerra civil y del parlamentarismo que vino después, en 1925, y luego del golpe de Estado de 1973, la Constitución del 80. Esa es nuestra tradición constitucional chilena. Ahora, ¿cuál es el problema de nuestra tradición constitucional? Y esto es súper importante que la gente lo entienda. Generalmente las constituciones, las de más largo aliento, la de 1833, la de 1925, la de 1980, son constituciones que han nacido de procesos de quiebre democrático, o bien de procesos de agitación o convulsión que han terminado en procesos violentos, y que finalmente han sido constituciones que han sido la forma de imposición, por llamarlo de alguna forma, de vencedores sobre vencidos. Por lo tanto, son constituciones que han tenido el gran problema
de que no son la casa común de todos. ¿Ah? Y en ese sentido, cuando la gente no se siente interpretada por un texto constitucional, cuando la gente no siente que ese texto constitucional tiene la legitimidad democrática, hay un problema de legitimidad finalmente, y eso nos ha pasado en la tradición constitucional chilena veces más, veces menos. Ahora, respecto a la Constitución de 1980, la Constitución de 1980 comenzó a regir desde el momento de su publicación, y luego un año después, el 11 de marzo de 1981. La Constitución de 1980 nace de la crisis institucional del 11 de septiembre de 1973, hasta el 11 de septiembre, hasta el 10 de septiembre, digamos, rigió la Constitución de 1925. Y bueno, y esa tradición constitucional se quebró en el golpe de Estado, y una de las formas de volver a repensar la forma en que se hacía la ciudadanía, el rol que tenía el Estado, la nueva forma que iba a tener el mercado, las formas de regulación que el Estado iba a tener sobre el mercado, sobre la vida de las personas, y los principios que tenía la dictadura militar quedaron reflejados en esa Constitución. La Constitución fue creada en una comisión de personas renombradas, bastante expertas, pero todas ligadas a la dictadura militar, que se llamó la Comisión Ortúzar. La Comisión Ortúzar preparó un texto que después aprobó la Junta, y que después hubo un plebiscito absolutamente amañado, sin registros electorales, sin ningún tipo de garantía para que la oposición se expresara. La única expresión que hubo fue el famoso caupolicanazo, donde el expresidente Eduardo Frei Montalva habló, y que, bueno, dicen que fue el momento en que detonó la furia de la dictadura, que llevaría a su muerte 2 años después, según han indicado todas las investigaciones judiciales. Entonces, la Constitución carece de una legitimidad originaria, por decirlo de esa manera. Ahora, también hay que hacerse cargo de una cosa. Nuestra Constitución sufrió modificaciones importantes en 1989, antes de asumir el gobierno democrático del presidente Patricio Aylwin, y ha sufrido modificaciones muy relevantes a lo largo de su historia reciente y en democracia, aprobadas por los mecanismos de reforma constitucional que establece la propia Constitución, y que han sido aprobadas por el Congreso de forma democrática, promulgadas por presidentes democráticos. Hay un estudio que señala que aproximadamente entre el 67% y 70%, esto es un estudio hace algunos años, probablemente hoy día es más, de la Constitución original ha sido modificada. Por lo tanto, a estas alturas también ahí hay un tema. En el 2015 el presidente Ricardo Lagos inició una serie de procesos que tenían que ver con eliminar los llamados enclaves autoritarios que había dejado la dictadura. No se pudieron eliminar todo. Aquí también yo quiero ser justo con la historia. Hoy día pareciera que hay muchos que como que reinventan el país, y como que el país hubiese nacido ayer. Los últimos 30 años han sido súper difíciles desde el punto de vista constitucional. Los gobiernos democráticos, particularmente los gobiernos de Aylwin, de Frei, de Lagos, de Bachelet, y sobre todo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde la presidenta Bachelet hizo el esfuerzo de hacer un proceso constituyente, de iniciar un proceso constituyente con cabildo, fue permanentemente bombardeado y limitado por la derecha, y eso hay que decirlo abiertamente, ¿no? La Constitución chilena tiene el gran problema de que es una Constitución bastante pétrea, como le llaman. Cambiar la Constitución es muy complejo por los quórum que requiere eso en el Congreso. En muchos capítulos tú requieres de altísimos quórum para poder cambiar. Entonces, el 2015, cuando se hicieron un acuerdo para poder cambiar algunos enclaves autoritarios, se eliminaron, por ejemplo, los senadores designados, los senadores vitalicios,
el hecho de que el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, que hemos visto actuar estos días, antes podía ser citado por los comandantes en jefe, ni siquiera por el presidente de la República. O sea, el presidente de la República casi era obligado a ir a un COSENA, era una cosa bastante insólita. El rol de las Fuerzas Armadas dentro del orden deliberativo, profesional. Bueno, todo eso se ha ido reformando. Pero claro, la Constitución sigue careciendo de esa legitimidad originaria, pese a los esfuerzos que se han hecho. Y también, hay que decirlo, del cortoplacismo, creo yo, Leo, porque nosotros lamentablemente, y hay que decirlo, tenemos una derecha política y también una clase política, hay que ponerlo primero en la derecha respecto de la Constitución y en la clase política en general, bastante... a mí no me gusta hablar mal de la política, porque creo que la política es esencial en una sociedad, es fundamental para poder llegar a los acuerdos. Sin orden público, sin política, sin la capacidad de sentarnos al diálogo, es imposible llegar a acuerdos sociales. Una constitución requiere que todos nos pongamos de acuerdo. Y cuando yo y tú estamos en desacuerdo con algo y nos sentamos a una mesa, como en cualquier orden de las cosas en la vida, cuando una familia tiene desacuerdo, se tiene que sentar a una mesa y todos tenemos que ceder algo de lo que son nuestras legítimas pretensiones y aceptar los pedazos de verdad que tiene el otro. Ahora, yo lo digo abiertamente, la derecha chilena ha sido extremadamente cortoplacista. Si probablemente en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet el proceso constituyente se hubiese desencadenado, probablemente hoy día estaríamos en un proceso constituyente ya bastante avanzado, no estaríamos frente a esta crisis política, que no es solo una crisis política, también es una crisis social, donde todos tenemos responsabilidades, donde nadie puede eludir sus responsabilidades, todos los sectores políticos, pero también está el cortoplacismo. En el fondo nos vemos obligados siempre como país a reaccionar cuando viene la explosión. Nunca reaccionamos antes. Esto, que nadie diga que no se previó esta crisis. Lo que pasa es que muchos no la quisieron ver. O sea, la crisis estaba ahí a la vuelta de la esquina. Era cosa de ver a los jubilados, a los profesores jubilados pidiendo plata en el metro, o lo que sucede todos los días en temas de AFP, de ISAPRE, de pensiones. O sea, la crisis venía hace mucho rato, la clase media está ahogada, y claramente las pymes están ahogadas, cuesta mucho salir adelante y la gente lo siente, pero podríamos haber hecho las cosas mejor. Yo creo que hoy día el gobierno dice que va a recurrir a los procesos, al cabildo también que había realizado la presidenta en este proceso constituyente. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué retiraron, por ejemplo, en enero del 2018, cuando el presidente electo en ese momento, presidente Piñera, llega a un acuerdo con sus partidos políticos de Chile Vamos y deciden en enero del 2018, o sea, todavía no había asumido el presidente, asumía el 11 de marzo, retirar el proyecto del capítulo 15 de la Constitución, que era un proyecto que había ingresado la presidenta Bachelet al Congreso y que tenía que ver precisamente con cómo desde la Constitución, con una modificación constitucional, entrábamos en esta convención constituyente para cambiar la Constitución que teníamos. Entonces ahora hay que volver para allá y hemos perdido 2 años y hemos tenido que tener una crisis social brutal, con unos niveles de violencia y violación a los derechos humanos sin parangón en nuestra democracia. Lo que hemos visto en estos días es brutal. Las mutilaciones, la gente sin ojo. Esto va a generar un nivel de violencia que se va a arrastrar por mucho tiempo. Totalmente. Oye, te aprovecho de preguntar entonces algo también que habías mencionado al principio. ¿Es la Constitución un motor que perpetúa la desigualdad en Chile? ¿Que la efectúa, que hace que ocurra, aprovechando estas cosas que mencionaste tú de la crisis que nosotros vemos todos los días, ¿no? Con todos los ejemplos que hiciste? ¿Es la Constitución responsable o es motor de que eso ocurra? Yo creo que hay que ser bien cauto en lo que una Constitución es. Si alguien cree que al día siguiente de la promulgación de una nueva Constitución el país va a cambiar de un día para el otro, tiene realmente un problema conceptual grave, y yo llamo a la gente a no tener sobreexpectativas. La Constitución sí es muy relevante, es muy importante en el modelo de sociedad que nos damos, y te voy a poner un par de ejemplos para que te des cuenta que es muy relevante.
La Constitución no regula en su texto ni las normas de AFP, ni las normas de ISAPRE, ni las normas respecto del tema de pensiones, ni las normas respecto de ¿qué otro conflicto más tenemos? Bueno, el patrimonio, recursos naturales. De los recursos. Hay normas muy genéricas, pero que dicen mucho en la Constitución. A ver, algunos elementos, por ejemplo, de la Constitución, poco entrando en qué es lo que habría que mirar, ni siquiera, no quiero decir modificar, porque yo creo que es una conversación pendiente. Mirar. Algunos elementos, por ejemplo, el rol subsidiario del Estado. La Constitución del 80, obviamente, ideológicamente, quiso dejar al Estado en un estado bastante reducido. El Estado tiene pocas capacidades hoy día para resolver problemas sociales. ¿Eso quiere decir que uno crea en un Estado grande? No, no necesariamente. Yo creo en un Estado eficiente, que requiere llegar a cumplir las necesidades de las personas, y si para eso se requiere más Estado, bueno, entonces más Estado en aquellos casos que se requiere más. Particularmente eso en las vulnerabilidades más grandes que tiene el Estado. Te pongo un ejemplo del rol subsidiario. Las municipalidades, por ejemplo. En las municipalidades se les otorga un rol subsidiario, como lo establece la propia Constitución, y ese rol subsidiario, las municipalidades generan una tremenda desigualdad territorial, que la Constitución ha tratado de ir corrigiendo de alguna manera, con elementos que se establecen no en la Constitución, sino en leyes. Pues, recordémosle a la gente que las normas que regulan la previsión social, las ISAPRE, son normas que no están en la Constitución, son normas que están en leyes. ¿Pero por qué es relevante la Constitución? Porque la Constitución nos establece cómo cambiar esas normas, quién tiene la iniciativa para cambiar esas normas, cómo se discute en el Parlamento esas normas, y también cuáles son los derechos y deberes, y particularmente los derechos que tenemos los chilenos frente a determinados hechos. Entonces, por ejemplo, en el tema de las municipalidades que te ponía hace un minuto, las municipalidades tienen una desigualdad territorial brutal. Lo que gasta la municipalidad de Providencia, por dar un ejemplo, en mantener sus gimnasios, lugares de esparcimiento, es lo mismo que el patrimonio completo que debe gastar, o sobre todo en el gasto que debe hacer, no el patrimonio, pero el gasto que debe hacer una municipalidad como la de Ercilla. Entonces, cuando uno ve el conflicto mapuche y dice por qué el conflicto mapuche en Ercilla es particularmente duro, bueno, las razones de la desigualdad están a la vista, ¿no? Mañana se cumple un año del asesinato de Camilo Catrillanca, y bueno, uno dice Ercilla es una de las comunas más pobres de Chile. Entonces eso se ha ido tratando de cambiar, y hay una propuesta ahora en esta agenda social del presidente que tiene que ver con el Fondo Común Municipal. O sea, los municipios más ricos aportan a los municipios más pobres a través de un fondo común. Bueno, eso hay que fortalecerlo. Eso está en la Constitución y después está en la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero ¿por qué es relevante? ¿Por qué es relevante la Constitución? Porque la Constitución no va a regular todo. La Constitución chilena tiene 120 artículos. Es una Constitución breve dentro de lo en nuestro idioma, que el castellano no, las constituciones no suelen ser breves, suelen tener 120, 140 artículos, 160 artículos, 200 artículos. Es normal, la Constitución española del 78 tiene aproximadamente lo mismo. Hay idiomas que son más precisos, por ejemplo el inglés. La Constitución norteamericana es extremadamente precisa, al callo y al hueso. Bueno, ¿y por qué es importante la Constitución? Porque la Constitución regula la forma en que planteamos ciertos principios de la sociedad. El Estado subsidiario. El Estado debe o no debe participar en ciertos roles cuando hay desigualdades como las que vemos hoy día. El caso de las municipalidades que te ponía recién. ¿Debe o no debe participar el Estado, por ejemplo, en determinadas empresas públicas? Que han demostrado además muchas de las empresas públicas, porque esto es ideológico. El neoliberalismo corrió al Estado porque le tiene una desconfianza al Estado profunda y cree que toda la iniciativa debe estar en los privados. Yo soy un convencido que gran parte de la iniciativa debe estar en los privados, eso es un hecho. Pero en aquellos casos donde los privados no pueden llegar, en los casos de las pymes, en el caso de los pequeños empresarios, en el caso de la innovación
tecnológica que hoy día están haciendo miles de jóvenes, pequeños emprendedores en Chile, bueno, ahí el Estado tiene que hacer algo. Y ahí el rol subsidiario hoy día no está claro en la Constitución. O sea, está claro, más bien, no es que no esté claro, está claro que el Estado no tiene más que un rol subsidiario. O sea, el Estado llega después de que el privado no puede llegar. Y entonces ahí uno tiene que calibrar en una nueva constitución o pensar en una nueva constitución en cuál va a ser el rol y tener un rol más desprejuiciado respecto del Estado. El Estado, más Estado no significa necesariamente más burocracia. Pues hay ejemplos notables de hoy día de que más Estado puede ser algo también positivo en aquellos casos donde se requiere más presencia, donde se requiere combatir la desigualdad. Ese es un caso Oye, y te aprovecho de preguntar respecto a eso del rol subsidiario que decías. ¿Podrías como ejemplificarlo, dar algún ejemplo legal respecto al tema del agua, por ejemplo, que es un temazo que también... Bueno, ahí hay otro tema de corto plazo. Nosotros en el gobierno de la presidenta Bachelet, y digo nosotros, porque yo participé directamente en la reforma al Código de Agua que presentamos al Congreso el año 2015, era una reforma bastante, yo diría, conservadora. Así todo, establecía... A ver, en Chile hoy día la Constitución establece los derechos de aprovechamiento de agua. Establece una cosa bastante insólita, porque establece que los chilenos somos dueños o propietarios de bienes como el agua. Pero en la práctica no lo somos. Porque la ley reguló en el Código de Agua de 1981, dictado en la dictadura, que en el fondo uno tiene derecho de aprovechamiento de agua. ¿Qué es lo que es un derecho de aprovechamiento, Leo? Tú pides un derecho al Estado, el Estado te concede un derecho para aprovechar una cierta cantidad de litros por segundo de agua, y tú te haces dueño de ese derecho. No se te otorga una concesión, como sucede, por ejemplo, si yo pidiera un kiosco en una esquina, como sucedería si yo contrato a una operadora de concesiones de autopista. Cuando termina la concesión de la autopista, ese derecho vuelve al Estado porque se entiende que es de todos. La propiedad de una autopista se entiende que una vez que termina la concesión de un privado debería volver al Estado, y por eso los contratos son a 30, 40 años. Entonces, en el caso del agua, lo brutal es que tú pides ese derecho, te haces dueño del derecho, y además tú puedes transar ese derecho en el mercado y puedes heredar ese derecho a tu heredero. Entonces, algo que es de todos pasa a ser parte de un mercado de especulación de unos pocos, y los derechos de agua, sobre todo además en el problema ecológico en el que estamos hoy día de cambio climático global, son un tema fundamental. Y en el 2015 habíamos ingresado a una reforma que lo que tendía a hacer era a establecer caducidades de los derechos de agua. ¿Qué es lo que significan las caducidades? En términos simples, yo tengo un derecho de agua, si tengo ese derecho en propiedad, lo lógico es que ese derecho en propiedad yo lo tenga para desarrollar obra y para ocupar esos derechos de agua, para regar fundamentalmente. Esto pensemos en los agricultores. Fundamentalmente yo tengo un derecho y ese derecho lo ocupo para regar. Si yo ese derecho no lo ocupo durante un cierto plazo de tiempo, en el caso del proyecto de la presidenta Bachelet eran 30 años, lo lógico es que el Estado lo pida de vuelta. Bueno, eso era uno de los temas de la reforma. Otro de los temas de la reforma era, asegurar los usos del agua. Primero está el consumo humano. Eso es un derecho humano universal reconocido por Naciones Unidas. Luego está el derecho para el consumo, que tiene que ver con la agricultura y que tiene que ver con la subsistencia de muchas familias en el campo. Y al final de eso están los usos productivos para el uso del agua. Fundamentalmente la gran minería, fundamentalmente... Esa era la reforma del año 2015. Esa reforma se aprobó en la Cámara de Diputados por la unanimidad de la nueva mayoría en ese momento, de la nueva mayoría y del Frente Amplio también. Hubo gente que estuvo en esa reforma, el Congreso, la Cámara de Diputados votó esa reforma en su unanimidad, y obviamente requería de normas, volvemos a la Constitución, de quórum muy alto, porque la Constitución establece
qué quórum se requieren para determinadas leyes. Esta es una de las leyes con quórum muy alto. Y entonces la derecha rechazó la reforma. La reforma pasó al Senado, porque la nueva mayoría y el Frente Amplio tenían mayoría en el Congreso, y por lo tanto pasó al Senado, y en el Senado se entrampó, y hoy día el proyecto duerme en un cajón. El Ejecutivo no le pone urgencia. Volvemos a la Constitución. Exacto. Porque para que hoy día una ley se discuta en el Congreso, no basta con que un parlamentario la proponga. La Constitución establece las urgencias. Y las urgencias para discutir las leyes. ¿Qué es lo que es la urgencia? Es tan simple como qué pongo primero en la tabla para discutir y qué pongo después. En un club deportivo vamos a discutir la compra de camisetas primero, el asado de la tarde y quién compra las bebidas. Bueno, ese orden de prioridades las establece el Ejecutivo. Entonces, por lo tanto, el Ejecutivo en un Congreso que puede discutir un número limitado de leyes, por un tema humano, digamos, claro, porque el Ejecutivo le da urgencia a aquellas leyes en las que el Ejecutivo cree más. Y cuando tú le quitas urgencia a una ley, la ley pasa a dormir el sueño de los justos y no avanza. O sea, básicamente es el presidente el que decide esa... Por supuesto, las urgencias se deciden por el Ejecutivo, el presidente de la República. Claro. Y al mismo tiempo la discusión parlamentaria se rige en gran parte por lo que el Ejecutivo hace. El Ejecutivo, no quiero decir Ejecutivo para que la gente entienda, pero el presidente de la República, para ponerlo en términos súper concretos, el Ejecutivo es el presidente de la República, el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, Cámara Alta, y el Poder Judicial son los tres principales poderes del Estado. Los otros son organismos autónomos como la Contraloría, el Ministerio Público, ¿ya? Pero el presidente tiene un rol hiperpresidencialista en nuestra tradición constitucional. Esa es una parte de nuestra tradición constitucional que también debiésemos revisar en la Constitución, ¿no? El presidente tiene un rol exacerbado en todas nuestras constituciones. La tuvo en la del 33, la tuvo en la del 25 y la tuvo en la del 80. O sea, a lo mejor hay que pensar en avanzar hacia un régimen más semipresidencialista, donde el Congreso también tenga un rol, donde a lo mejor podamos tener esta idea de un primer ministro que se puede disolver frente a una crisis, donde se pueda llamar a elecciones. Un poco el Perú ha tenido eso en este tiempo, pero bien planteado. Francia lo tiene, y puede en momentos de crisis, que es fantástico, está el presidente de la República se mantiene, viene una crisis social, se le pide, el Congreso le pide la renuncia al primer ministro, se llama a elecciones generales, el Congreso elige entre las mayorías a un primer ministro, y ese primer ministro tiene que generar un gobierno de unidad que es de alguna manera conducido por el presidente de la República, pero en el fondo hay un fusible que permite contrapesar mejor los poderes. Hoy día tenemos un poder muy exacerbado del Ejecutivo, del presidente de la República, más bajo del Congreso, y eso desbalancea los poderes. Y yo creo que no es sano. Yo creo que se ha demostrado que no es sano. Entonces, si uno mira eso, ahí tú tienes, por ejemplo, otro elemento a cambiar en la Constitución. Claro, y bueno, también lo que mencionaba respecto de los quórum, que tienen que ser muy altos también para hacer ciertas modificaciones, pero son para algunas modificaciones y para otras no. Así es. O sea, hay normas, por ejemplo, hay normas interpretativas de la Constitución, o ley orgánica constitucional. Las leyes orgánicas son las leyes fundamentales, pues son las leyes que regulan las principales instituciones. Ley orgánica de municipalidades, ley orgánica de las Fuerzas Armadas, ley orgánica de bases de la administración del Estado. Todo eso queda regulado en ley orgánica, y la ley orgánica para su modificación requieren de un quórum muy alto sobre la Constitución. Entonces, cuando uno entra, por decirlo de una manera, si la Constitución es como un paraguas y uno entra a picar en el fondo, o sea, supongamos que la Constitución es la cabeza del iceberg, pero si uno empieza a picar hacia el fondo de la legislación que nace de esta Constitución, claro, cambiarla se hace muy rígido, y requiere de mayorías parlamentarias muy amplias, lo que no es malo en sí mismo, pero dificulta avances más rápidos. Claro. Entonces la sociedad, la clase política pareciera que se va quedando atrás respecto de lo que la sociedad va pidiendo, porque es más lento. Entonces eso también genera
parte de la crisis que vemos hoy día. Lo que te decía del código de agua, Sí. otro elemento, para mi gusto, de cortoplacismo. Porque si quizás hubiésemos llegado a un entendimiento, y hago también la autocrítica, si quizás hubiésemos llegado a un entendimiento con la derecha, y la derecha no hubiese reaccionado de la manera que reaccionó, a través de la Sociedad Nacional de Agricultura, poniendo carteles en las carreteras, que se venía una expropiación del agua, una reforma agraria del agua, que no era ni siquiera el sentido que tenía la reforma, a lo mejor habríamos bajado también ciertas convulsiones sociales que hemos visto en el Valle de Petorca, que hemos visto en el Valle de la Concagua, donde los agricultores que están aguas abajo no tienen agua para regar, y generalmente son los más pobres. Entonces, primero, el agua que viene de la cordillera la ocupa la minería, después la ocupan los grandes productores de palta, y al final los pequeños agricultores, la parte final del río, y ya no les llega agua. Entonces eso también es bien dramático, y todos estos temas no están regulados con precisión en la Constitución, y regularlo en la Constitución sería un error. Por eso cuando la gente cree que la Constitución va a cambiar la ISAPRE o va a cambiar la AFP, no las va a cambiar, pero va a establecer mecanismos, va a establecer principios fundamentales sobre los cuales tú te puedes regir. Un tema súper importante, los derechos que asegura la Constitución. La Constitución chilena asegura derechos que se llaman de primera y segunda generación. Son los derechos más básicos: derecho a la vida, derecho a la propiedad. En el derecho de propiedad, la Constitución chilena es extremadamente pétrea. O sea, si hay algo que la Constitución chilena protegió como una manera también de reacción histórica, siempre el derecho constitucional hay que mirarlo a la luz de la historia también, ¿no? Uno no puede disociar la tradición constitucional de la historia del país. Después de lo que había pasado, después de la reforma agraria, la reacción de la dictadura fue establecer una Constitución muy pétrea en materia de derecho de propiedad. Entonces, ahí claramente eso, por un lado, no es malo tampoco, porque establece ciertas certezas jurídicas mínimas que todos tenemos que tener. Si yo tengo mi casa, tengo que tener certeza jurídica que no me la van a quitar. Por supuesto que voy a seguir siendo propietario, y que si me la quitan, porque por ejemplo hay que hacer una carretera y va a pasar una carretera por arriba de mi casa, me paguen lo justo, es justo. Pero esa forma de regulación del derecho de propiedad ha producido problemas como el tema del agua. Ha producido problemas con, por ejemplo, la discusión de si los aportantes a los fondos de las AFPs son dueños o no son dueños de sus aportes. Todo eso, que está muy regulado en términos generales en la Constitución, ideológicamente permea hacia abajo, hacia el iceberg, hacia abajo, hacia las normas, hacia las leyes que vienen hacia abajo. Y eso se ve reflejado. Y por eso la Constitución es tan importante, Leo, porque debe gozar, uno, de legitimidad democrática para que todos nos sintamos de alguna manera interpretados. Dos, porque la Constitución establece el tipo de sociedad que queremos tener. No es lo mismo un Estado que participa más que un Estado que participa menos. No es lo mismo un derecho de propiedad extremadamente individualista, donde los principios sociales de la propiedad no están tan bien establecidos de alguna manera. Y en esto yo no peco ni de marxista ni de cerca, pero la propiedad tiene que volver a ser discutida en otros países, en países desarrollados. La propiedad es un tema muy importante, por supuesto, todos tenemos que tener certeza respecto de nuestras propiedades, pero también hay un rol social de la propiedad, una manera de mirar el país que queremos, y eso queda reflejado en la Constitución. Ahora, también para el otro lado, si nos sentamos a discutir una nueva Constitución, tenemos que entender que no vamos a tener todo lo que nosotros queramos regulado en la Constitución. No solo en términos de qué es lo que se regula en una Constitución, Leo, sino que tú y yo, que pensamos distinto, nos vamos a tener que sentar a conversar un texto. Y ese texto vamos a tener que acordarlo. Y si tú piensas A y yo pienso B, vamos a tener que llegar a C. Y por lo tanto, para que lleguemos a C, tú vas a tener que ceder A y yo voy a tener que ceder algo de mi B. Voy a tener que reconocerte parte de tu verdad también.
Porque si no entendemos eso como sociedad y creemos que la Constitución, vamos a terminar haciendo lo que ha sido la tradición constitucional que yo te decía, pero para el otro lado, que es la imposición de vencedores sobre vencidos. Y esa no es la idea de una Constitución. La idea de una Constitución es que todos se sientan parte de alguna manera interpretados. Las constituciones que más duran en el tiempo, como la Constitución norteamericana, es una Constitución que la sociedad respeta, a la que le tiene profundo cariño, que se siente parte de una tradición que se respeta, que se cuida, y por eso es porque todos se sienten parte de esa tradición. Entonces, es un pacto, es un contrato social, pero como todo contrato, cuando uno se sienta a negociar desde el contrato de arrendamiento de la casa hasta el contrato del crédito hipotecario, a cualquier contrato, uno tiene que establecer condiciones, y esas condiciones requieren que las personas cedan de alguna manera en sus pretensiones, porque ese es el diálogo democrático. Nosotros hemos tenido constituciones hechas en momentos de excepción constitucional, y eso hace que nuestras constituciones sean el que uno le pone la pata al otro encima. Si queremos tener una constitución estable en el tiempo, nos ponemos todos de acuerdo, porque si no vamos a caer en una especie de fascismo al revés, que yo le temo harto también. O sea, como uno ve la calle así como desbocada de repente, pidiendo constitución, primero las expectativas. Le digo a la gente, modere sus expectativas respecto a la Constitución, porque la Constitución no nos va a resolver los problemas sociales urgentes. Eso lo va a hacer norma de impulso económico, la paz social, que es muy importante en este minuto, el orden público, lo va a hacer también una agenda social importante. Mira, hoy día en la mañana escuchaba, Chile tiene ahorro, fondos soberanos, reservas del Banco Central, 30.000 millones de dólares, fondos soberanos, cerca de 15.000 millones de dólares. Fondos soberanos es lo que Chile tiene de ahorro. Todo esto es ahorro. Todo lo que les estoy diciendo, hay 45.000 millones de dólares de ahorro. Entonces uno dice, a ver, está bien, en una familia no es bueno echarle mano al ahorro. No, es mejor tener el ahorro. Obviamente, porque uno además tiene que generar gastos permanentes, no gastos transitorios. Pero en una situación de emergencia como esta, donde vemos los problemas que tenemos en previsión, donde vemos los problemas que tenemos en nuestra gente adulta mayor, donde vemos los problemas que tenemos en la salud, donde vemos los problemas que tenemos en materia de derechos de agua, donde vemos los problemas que tenemos en materia de infraestructura, ¿no sería bueno echarle un poquito de mano? Yo no soy economista, soy abogado, pero ¿no sería un poquito bueno echarle de mano a la inversión social también? A empezar a pensar que de repente el chanchito uno lo puede acortar un poquito por un tiempo y gastar un poquito más, tampoco es tan terrible. Yo creo que hay ahí también una mirada de la Constitución muy rígida respecto de los roles, de las posiciones de política macroeconómica, que son cosas que se tienen que discutir. O sea, cuando el país tiene 45.000 millones de dólares y está pasando de ahorro y está pasando una situación complejísima desde el punto de vista social, uno dice, bueno, y no podemos sacarle unas moneditas al chancho y de repente repartirlo un poquito. Y repartirlo significa repartirlo bien, hacerlo bien, con buenas políticas sociales, con buenas políticas públicas, con control de esas políticas públicas, con control del gasto, porque no es gastar por gastar, es gastar bien, focalizado para que le llegue a la gente. Entonces, bueno, esas son definiciones constitucionales importantes. Sí, bastante claro, bien transversal también, ¿no? No sé si queda claro. Pero por lo menos nos estamos haciendo una idea, ¿eh? Tampoco es que vayamos a ser expertos tampoco en materia constitucional en este ratito, así que... Bueno, ya que igual veo que estás bastante al tanto, sobre todo en tu cuenta de Twitter, que dicho sea de paso, podrías decirlo para que te sigan o para que te vean ahí tus comentarios. JG Alemparte, tal como suena, ALEMPARTE. Perfecto. En Twitter. En Twitter estamos, sí. Veo que estás siempre siguiendo ahí lo que va pasando, qué es lo que está ocurriendo. Y respecto específicamente a lo que dijo Piñera ayer, respecto de los pasos a seguir, las propuestas del gobierno que, tengo entendido, no distan mucho de lo que había dicho hace unos días atrás, no es más o menos lo mismo. Entonces, ¿podrías explicarnos de qué se trata esa propuesta, en particular lo que propone Piñera, y cuáles vendrían a ser como sus fortalezas, sus debilidades?
para ti personalmente? A ver, déjame partir por el final y pasamos a lo otro. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades en el manejo de esta crisis? El gobierno ha estado absolutamente ausente. O sea, déjenme ponerlo en un símil futbolístico, jugando con el chancho al hombro y no llegando a ninguna pelota. O sea, realmente los niveles de abulia, de lentitud, de incapacidad de reacción del gobierno a mí me han sorprendido brutalmente. Recordemos por qué se inició esta crisis. No es el motivo de fondo de la crisis, pero en la forma se produce porque, a mi gusto, hace rato autoridades públicas venían riéndose de la gente, digámoslo con todas sus letras. Un ministro nos llamaba a levantarnos más temprano, el otro nos decía que las flores estaban baratas. Y eso incubó, bueno, la mecha final de una explosión. Las explosiones sociales ocurren de repente por el simple hecho de que la rabia acumulada, por ejemplo, en el Instituto Nacional, todo lo que estaba pasando, 2, 3, 4 cabros se saltan un torniquete del metro. Yo la verdad debo reconocer, nunca creí que el gesto de saltarse un torniquete del metro, que al principio me pareció de una rebeldía innecesaria, iba a desencadenar esto. Pero esos 30 pesos del metro generaron la chispa que encendió todo, ¿no? ¿Y qué hace el gobierno en la reacción? Cuando se produce el viernes 18 esta crisis social que se detona con toda la fuerza, con un problema de orden público gigantesco, sale nuevamente con el discurso que son todos delincuentes, todos violentistas, bueno, y reitera nuevamente que va a mantener los 30 pesos del metro. Pasaron 48 horas de desórdenes brutales, donde se afecta a la gente más vulnerable, donde la gente que más sufre respecto de los saqueos, respecto de una serie de hechos, y él declara el estado de sitio y baja los 30 pesos del metro. Pero ya los 30 pesos del metro no eran la discusión ya iba en los grandes temas de la sociedad y en una agenda social importante. Entonces tuvo que pasar aproximadamente 150 horas, estaba hablando de 4 o 5 días aproximadamente, para que el presidente recién reaccionara con una agenda social. Ya en ese minuto la agenda social era poco relevante, era más importante la discusión constitucional. Y además también era importante en ese momento un cambio de gabinete profundo para también dar una señal de que se había escuchado de alguna manera esta crisis social y se reformaba el gabinete, y de esta manera también se hacía eco de que había ministros que habían metido las patas hasta el fondo y hacía cambios importantes. El cambio de gabinete llegó tarde, llegó muy tarde, prácticamente una semana y media después de el estallido de la crisis, un cambio que más que cambio tiene enroque, y bueno, hay cosas, y así ha ido llegando tarde a todas las pelotas, ¿no? Ha ido llegando tarde, cuando tuvo que abordar el tema constitucional, fue recién este domingo, una salida del ministro Blumel de la casa del presidente a medianoche, diciendo que se abrían a un congreso constituyente, pero además con una cosa que es muy grave, Leo. Cuando uno está en crisis en la vida, y todos los que nos escuchan deben haber tenido alguna crisis de la que sea, del tipo que sea, uno tiene que ordenar las ideas para el diálogo, tener claridad de qué quiere hacer, respirar hondo, tomarse unos minutos y decir, bueno, ¿para dónde vas tú? ¿Y qué voy a hacer yo frente a esta crisis? Me quedé sin pega, respiro hondo y digo, pero no salgo a tonta y a loca a decir cualquier cosa, a hacer cualquier cosa, a improvisar, a improvisar a última hora, medidas, discursos, vagos. Lo que yo tengo que hacer es sentarme y ser muy concreto. Decirte, mira Leo, estamos en una crisis, bueno, ok, tenemos una empresa, nuestra empresa no anda bien, ¿cómo lo hacemos? Nos ponemos de acuerdo, oye, tú vas a salir a hacer esto, yo voy a salir a hacer esto otro, y nos ponemos de acuerdo en cosas, en un diálogo. O sea, aquí el discurso de anoche del presidente, sinceramente, no... Yo lo escuché y me quedé con una sensación de nada. Repitió lo mismo que ha venido repitiendo, sin escuchar absolutamente nada, sin establecer un tema de cronograma, plazos, formas de negociación de un nuevo proceso constituyente.
sin abrirse a la posibilidad de un plebiscito, por último, para poder destrabar de alguna manera el problema político institucional que tenemos, y se dedicó a repetir lo mismo. Muchas gracias, Dios bendiga a Chile, y nos quedamos todos colgando, no supimos qué pasó. Entonces hay una sensación de tardanza extrema, de desgobierno extremo, y eso es súper preocupante, porque vuelvo a la Constitución, Leo. Sí. El presidente tiene un rol simbólico fundamental en nuestra institucionalidad. Aquí el gobierno, yo siento que de alguna manera como que le traspasa a la oposición el problema. Cuando uno es gobierno y es presidente de la República y es jefe del Estado, por eso se llama así, la Constitución lo define al presidente de la República como jefe del Estado y del gobierno. Cuando uno es jefe del Estado y del gobierno, tiene como jefe de Estado un poder simbólico brutal. ¿Ah? Uno es el conductor, el líder del Estado, ¿no? Y eso no es para ir a florearse al extranjero, eso es para tener una conducción al interior del país. Y cuando eso no se produce, uno dice, bueno, ¿dónde está el liderazgo? Entonces ahí un tema nuevamente que hay que replantearse, este tema que te decía del hiperpresidencialismo, porque uno mira al presidente, el gobierno como que trata de trasladar el problema a la oposición. Muy bien, me parece, la oposición tiene que hacerse cargo también en el rol que le corresponde en el Parlamento, pero la oposición no gobierna, el que gobierna es el gobierno, y fue electo un presidente de la República que se llama Sebastián Piñera, y él es el presidente de los chilenos que tiene que conducir a Chile en esta hora, y en esta hora difícil, y para eso él tiene que liderar, no trasladarle el problema, la responsabilidad. Aquí como que da la sensación de que siempre chuteamos al córner, para poner el símil futbolístico nuevamente. O sea, el gobierno tiene la obligación de resolver este problema, para eso fue electo, y él tiene que llamar a un diálogo a las fuerzas políticas de oposición, a los movimientos sociales. Él tiene que dar una agenda social lo suficientemente convincente, él tiene que dar una agenda constituyente lo suficientemente convincente para que la calle se tranquilice y se calme. Ahora, la calle también tiene todos tenemos una responsabilidad. Aquí yo no quiero echarle la culpa de todo al presidente. El presidente tiene una responsabilidad fundamental en el Estado de Derecho que tenemos hoy día, pero todos los ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Una cosa es manifestarse pacíficamente. A propósito de la manifestación pacífica, cuando se produjo la manifestación pacífica en Chile, que fue esta gran manifestación en la Plaza Italia, o Plaza de la Dignidad, como la van a llamar ahora, y se movilizó mucha gente en regiones también, el presidente se cuelga de la manifestación. La manifestación era contra lo que él estaba proponiendo, y él dice con mucha alegría, fantástico, un Twitter así como una cosa que era como dice, pero este señor está realmente escuchando lo que pasa al otro lado. La crisis se le escapó. ¿Puede volver a meterla en curso? Sin duda. ¿Puede remontar el partido? Por supuesto. ¿Tenemos que ayudarlo a remontar el partido? Todos. Es una responsabilidad. Aquí no está en juego el presidente de la República. Aquí lo que está en juego es nuestra estabilidad democrática, nuestras formas de convivencia, y cuando uno ve los saqueos, cuando uno ve la violencia, pero también cuando uno ve las violaciones flagrantes, brutales a los derechos humanos que hemos visto. El tema de las mutilaciones de los ojos es un tema horroroso, por el que el Estado de Chile va a tener una responsabilidad en el futuro. Con más de 200 personas que han quedado ciegas producto de esto, que además no iguala a ningún conflicto en ninguna parte del mundo, ni en Palestina, que es un conflicto permanente, existe este número de personas ciegas en tan poco tiempo. Oye, te aprovecho de preguntar también respecto a la acusación constitucional que supuestamente se iba a pasar ayer, justo el día del paro nacional, desafortunada fecha. ¿Qué piensas tú respecto a esa acusación? Porque tenía que ver justamente con esto de la violación de derechos humanos. Sí, mira, yo quiero ser bien claro. Hay que explicarle a la gente qué es una acusación constitucional y también cuáles son las consecuencias de una renuncia al presidente de la República, porque como esto está en la mesa, yo creo que es bueno debatirlo y ponerlo arriba de la mesa. Yo no soy partidario de ninguna de las dos, debo decirlo abiertamente. Creo que la institucionalidad democrática que nos hemos ganado requiere también
de una estabilidad y de un orden. Ahora, uno cuando ve reacciones como las de anoche, donde no hay un derrotero claro, uno se empieza a plantear realmente si la razonabilidad está al otro lado, sentado en la moneda. Entonces es una pregunta que todos nos tenemos que hacer, pero con mucha calma y mucha sensatez. Respecto a la acusación constitucional, la acusación constitucional está establecida en la Constitución, nuevamente, como una de las atribuciones que tiene el Congreso. En primer lugar, respecto de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados inicia una acusación constitucional con más de 10 diputados, menos de 20, que firman esta acusación constitucional. Esta acusación constitucional contra el presidente no se ha presentado. Lo único que se ha presentado aquí es una acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Esa acusación que se presenta en la Cámara de Diputados se revisa por la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados vota la acusación constitucional. La acusación constitucional es una suerte de juicio político, por decirlo, ¿no? Juicio político y juicio jurídico a la vez. Tiene que haber argumentos jurídicos para iniciar, creo yo, un juicio político. Hay gente que cree que únicamente es un juicio político y basta con tener los votos para poder destituir. Mi sensación, y yo en esto suelo ser más conservador e institucional, quizás por medio de formación profesional, pero yo creo que una acusación constitucional debe tener argumentos jurídicos. Por eso yo me opuse en su momento, y me ha costado mucho, porque uno se opone a estas cosas y te golpean desde los dos extremos, desde la extrema izquierda y desde la extrema derecha. Yo con eso me quedo tranquilo. Creo que la sensatez y la moderación a esta altura creo que es un elemento de prudencia y creo que no es malo, pero por eso yo me opuse a la acusación constitucional de la ministra Cubillos, porque sentí que la acusación constitucional contra la ministra Cubillos está muy bien, me parece, se tenían los votos para votarla, está bien, pero jurídicamente era insostenible. O sea, jurídicamente no tenía argumentos de fondo. Si uno leía con calma la acusación constitucional, los que sabemos de esto y no los que nos llevamos no los que se llevan dejar por la sola emoción, en esto también hay un punto de racionalidad brutal. Hay precedente, Leo, que es un tema no menor, porque hoy día es Cubillos, mañana puede ser cualquier otro ministro por cualquier otro motivo. Entonces esto hay que pensar un poquito más del aquí y ahora, ¿no? Entonces el precedente que uno sienta para la sociedad, para el futuro. Alguien decía, sí, pero es que lo que pasa es que hicieron lo mismo con la ex ministra Provost de la derecha, cuando era ministra de Educación. Bueno, entonces, ¿y eso significa que nosotros al otro lado nos tenemos que comportar de la misma manera? No, yo esperaría que no. Yo esperaría un poquito más de sensatez y prudencia. Yo creo que esa vez la ministra Provost fue injustificadamente destituida. Pero eso no significa que yo tenga que destituir a la ministra casi como una suerte de venganza. Tú me hiciste una, yo te hago otra y así nos vamos. Yo creo que el ordenamiento constitucional no debe funcionar de esa manera. Ahora, la acusación constitucional, volviendo al tema de la acusación, pasa por la Cámara de Diputados, como decía, la Cámara de Diputados vota este juicio político y luego actúa como jurado del Congreso. Y el Congreso lo que hace fundamentalmente es lo mismo, argumentar y votar si hay lugar a la acusación constitucional o no. ¿Qué ocurre con la acusación constitucional? Procede contra una serie de autoridades, entre ellos el presidente de la República, ministros de Estado, ministros de la Corte Suprema, gobernadores, intendentes, los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas. Hay una serie de autoridades que están establecidas en la Constitución y el presidente de la República. Vamos a la acusación constitucional del presidente de la República. ¿El presidente de la República puede ser destituido por acusación constitucional? Sí. Cuando ha puesto en peligro, son bastante vagos los conceptos que tiene la Constitución, que es bueno. Cuando ha puesto en peligro el honor de la República y no ha podido controlar bien el orden público, bueno, en esos casos procede. Yo creo que en este caso, si tú me preguntas desde el punto de vista estrictamente jurídico si procede o no procede, probablemente con lo que hemos visto quizás procedería. Ahora, desde el punto de vista político, esto hay que pensarlo desde el punto de vista político, no necesariamente del tema jurídico. Ahora, desde el punto de vista político, volvamos a la Constitución. La destitución de un presidente por una acusación constitucional requiere de los 2/3 del Senado. O sea, cuando la acusación constitucional pasa a la Cámara de Diputados con mayoría simple, llega al Senado y requiere de 2/3 del Senado.
hoy día las fuerzas de la nueva mayoría, sumadas a las del Frente Amplio, en el Congreso, no tienen 2/3 para destituir al presidente. Entonces, si se pretende hacer algo de esa naturaleza, hay que sacar cálculos matemáticos. Y es así de simple. Justificar bien jurídicamente, pero hoy día no están los votos. Se requeriría votos de la derecha. Correcto. Y eso... Pero es interesante igual, porque ayer, de hecho, justo después del discurso de Piñera, hicieron una entrevista así en directo con Desbordes. Sí, lo escuché. Y no estaba nada contento. No. Había un montón de gente del sector de la derecha que está muy descontento también con Piñera. Bueno, esas son las cosas que hay que empezar a barajar. En la medida que se demora esta crisis, son temas. Ahora, sobre la renuncia al presidente de la República. También está establecido en la Constitución, en el artículo 29, y hay que ser bien cuidadoso en esto, porque se vienen en los próximos días una fecha clave. La Constitución distingue muy bien si la renuncia al presidente de la República se produce antes de los 2 años finales de su mandato, antes de la elección presidencial, en la última parte de su mandato, los 2 últimos años antes de la elección presidencial y parlamentaria, y los 2 primeros años de la elección parlamentaria o presidencial próxima. Entonces, el 21 de noviembre del 2019, o sea, en unos días más, cambiamos la forma de reemplazar al presidente de la República en caso de una renuncia. Hoy día, si el presidente renunciara hoy, ¿cómo opera el sistema? De la siguiente manera: el ministro del Interior asume en calidad de vicepresidente de la República, igual como cuando el presidente sale al extranjero, asume por 120 días y debe llamar a elecciones presidenciales. El electo en esa elección presidencial completa el periodo presidencial del presidente renunciado. A partir del 21 de noviembre, quedando los últimos 2 años del mandato, antes de la próxima elección parlamentaria presidencial, que justo el 21 de noviembre de 2021, o sea, el 21 de noviembre de 2019, que es en unos días más, cambia este proceso. Y entonces, si el presidente renuncia, es el Congreso Pleno. El Congreso Pleno se compone de las 2 cámaras juntas, que debe votar por un presidente electo por el Congreso. Claro. Entonces, yo ahí también tengo mis resquemores, porque hoy día el Congreso tampoco es una institución con altísima legitimidad democrática ni gran respeto por parte de los chilenos. Entonces, también propiciar renuncias, empujar renuncias, empujar acusaciones constitucionales, no mirando un poquito más del ahora y aquí y no sabiendo dónde podemos terminar, puede ser un acto de suma irresponsabilidad política. Por eso los políticos tienen que tener en este minuto la cabeza fría y saber perfectamente dónde esto puede acabar. Puede acabar en una crisis peor. Vemos lo que pasa en Bolivia. En Bolivia estuvo 3 días sin presidente, claro, sin nadie que gobernara. Eso puede generar una cefalía brutal y puede ser muy dañino para la institucionalidad, para los derechos de las personas, para el aseguramiento del orden público. Puede ser muy, muy, muy grave. Entonces también hay que tener pies de plomo en esto, hay que ir con calma. No es llegar. Yo sé que la gente se deja llevar por la emoción en estos días, pero hay que tener la cabeza fría. Oye, y Gabriel, ya más o menos para ir cerrando, y esto es una pregunta más bien de tinte muy personal también, respecto también a lo que has observado, todo lo que me comentas. ¿Cuál crees tú que vendrían a ser los mejores pasos a seguir, digamos, para un cambio constitucional? Porque ya sin duda eso tendría que venir, se está dando como un punto muy prioritario. ¿Qué crees tú que se debiese hacer para avanzar? Yo hace muchísimos años vengo planteando el tema de una convención constituyente, asamblea constituyente. Pónganle el nombre que quieran, convención, constitución, congreso, pero sí tiene que tener una condición fundamental, que no es la que está asegurando hoy día el gobierno, que creo yo que es esencial. Yo creo que nosotros, si tenemos una convención constituyente, una asamblea constituyente, tiene que ser electa. Así de simple. Se elige igual como se hizo en 1991 en Colombia,
Se elige una convención constituyente. Esa convención constituyente se elige una cantidad de personas determinada. Creo yo que tiene que ser de un distrito único por el país completo. Creo que tienen que estar representadas todas las fuerzas políticas independientes, pero que sean electas. No vayamos a cometer el error de crear una comisión Ortúzar 2, de darnos vueltas hacia el otro lado, porque he escuchado a algunos que dicen, no, es que tienen que estar los veganos, no, es que tienen que estar los no más TAC, no, es que tienen que estar sobrevividos. Entonces vamos a crear una comisión Ortúzar y vamos a crear una constitución a medida, y la mitad de los chilenos ahora tampoco se va a sentir interpretado por la constitución, vamos a caer en el mismo problema. No, si una constitución que se genera a partir de una asamblea constituyente electa, estamos en una situación súper distinta. Y yo creo que la asamblea constituyente o convención constituyente tiene que tener un plazo acotado, un año y medio, para redactar una constitución, y tiene que tener un plebiscito de entrada donde le preguntemos a la gente si quiere una nueva constitución y cuáles son los mecanismos. Los mecanismos posibles: asamblea constituyente con constituyente electo, una mezcla que se ha hecho en otros países también entre el Congreso y asambleístas electos, ¿tá? Y otra posibilidad, una comisión de expertos. De esa yo no soy partícipe. Creo que hoy día la ciudadanía reclama participación, los expertos somos expertos, pero también una constitución tiene que ser algo, está muy bien, la expertise la agregaremos quienes sabemos de derecho constitucional cuando haya que discutir, pero la legitimidad democrática la tienen que presentar quienes nos representen en esa asamblea constituyente. Si son expertos, mejor, pero tendrán que ser electos, ¿no? Y tendrán que pasar por una ratificación de elección popular. Yo no creo ya en constituciones entre cuatro paredes y expertos. O sea, creo que la ciudadanía no las aguanta. Y los expertos estaremos para asesorar, para pensar, para discutir, para ayudar en eso, para asesorar, pero no para redactar ni para atribuir una legitimidad que no tenemos. Claro. Yo soy partidario de la Asamblea Constituyente, Convención Constituyente electa, con un plebiscito de entrada, preguntándole a la gente cuáles son los mecanismos, los que te señalaba recién, con un plazo acotado, en el cual esta Asamblea Constituyente lo que hace es de alguna manera redactar el texto, y una vez que el texto está listo, plebiscitarla nuevamente en un plebiscito abierto donde todos ratifiquemos la voluntad expresada por esa representación. Y entre medio de este proceso de discusión y de redacción de la Constitución, con mucha participación ciudadana, escuchando mucho, yo creo que la clase política y la clase dirigencial en Chile tiene mucho miedo a la gente, y yo creo que la gente es muy razonable. Yo creo que la gente es muy sensata. Lo que pasa es que hay que saber canalizar bien las inquietudes de las personas, con educación, con pedagogía, con lo que estamos haciendo aquí, pedagogía. Tenemos que enseñarle a la gente que no todo nos va a solucionar la vida, una constitución, pero eso se requiere de una pedagogía, la tenemos que hacer todos. Entonces, yo soy partidario de un proceso de mucha participación. No le tengo miedo a la participación ciudadana. Cuando uno ve las grandes marchas, van 2 millones de personas. Los disturbios son aislados, son vándalos, hay que tomarlos presos, juzgarlos, todo lo que ustedes quieran, pero son una minoría, no son la gran mayoría de los chilenos que quiere cambio en paz, que quiere que el país mejore. Yo lo único que les pido a los chilenos es una cosa: hagámoslo con sensatez y con razonabilidad. No nos estamos jugando quién es el presidente hoy día, creo que eso es un detalle. Nos estamos jugando el futuro de la República, y nos estamos jugando no el futuro de una entelequia tan distante como la República, no nos estamos jugando ni siquiera la bandera y el escudo, nos estamos jugando el tipo de sociedad que queremos, pero por lo mismo hagámoslo con razonabilidad, entendiendo que hay otro al frente mío que tiene una parte de verdad también. Yo no tengo todas las verdades. Quienes somos liberales creemos en el escepticismo crítico. Yo todos los días hago ejercicios de escepticismo crítico conmigo mismo. Todos los días me equivoco conmigo mismo, no tengo la razón en todo, y hay ciertos casos en que ni siquiera tengo explicaciones para todo. Eso es el escepticismo crítico. Uno tiene que practicarlo,
tiene que decir, lo que dije está bien o en realidad corrijo. Hay gente que me dice en Twitter muchas veces, me pasa bien divertido, pero esta gente que tiene como las verdades iluminadas, así, totalmente. Mucho se da en la extrema izquierda, en la extrema derecha, las verdades iluminadas, como que, entonces uno dice, por ejemplo, yo no, por ejemplo, el llamado del senador Guillé, a quien yo voté y apoyé, o sea, quiero decirlo de esa manera, abiertamente, o sea, yo no tengo ningún problema en decirlo transparentemente. Yo hablo de una posición política. Cuando hablamos de la Constitución estamos hablando de política, no estamos hablando de otra cosa. Cuando el senador Guillé dice que el presidente debe renunciar, yo digo no, y entonces sale de extrema izquierda a sacarme. No quiero ponerle calificativos de otro tipo que en la radio se escuchan tan mal, pero salen a pegar o después sale la ultra derecha a pegarle a uno. Y después uno dice, bueno, el presidente está tan que no escucha, entonces uno, pero eso es el escepticismo crítico. Yo dudo, y también creo que la gente más inteligente que yo he conocido en mi vida es aquellas personas que dudan y aquellas personas que cambian de opinión. No el cambio de opinión así como de converso, me convierto en fanático de A y después me convierto en fanático de B. No me pongo la camiseta de la Chile y al día siguiente la del Colo Colo. No se trata de eso. Se trata de dejar de lado los fanatismos y preguntarse y dudar todos los días de uno mismo, de pensar y reconocer en el otro algún grado de verdad, ¿no? Yo a Piñera le reconozco sus grados de verdad también. Trato de, insisto, Leo, aquí no está en juego el presidente, aquí está en juego el destino de la próxima generación. Ni siquiera el destino, si hacemos bien las cosas, puede ser la Constitución que nos acompañe 100 años. Podemos no estar ni tú ni yo en la tierra, y va a seguir estando ahí ese texto constitucional que ojalá sea lo más legítimo, lo más abierto, lo más tolerante, lo más participativo posible, para que todos nos sintamos parte de este contrato común que tenemos, que nos damos, que se llama Constitución Política. Genial. Bueno, Gabriel, te agradezco montones por haber estado aquí. Leo, muchas gracias. Ya estamos cerrando y solo por si acaso, para quien quiera informarse más respecto al proceso de Asamblea Constituyente, que me imagino debe tener hartos incisos y detalles y formas y todo eso, ¿tendrás alguna fuente donde alguien pueda informarse respecto de eso? O quizás simplemente contar con tu ayuda de pronto a nivel virtual, si te quieren preguntar algo. Yo estoy dispuesto a contestar preguntas siempre en los espacios limitados que tienen las redes sociales, pero que tampoco son un diálogo muy maravilloso, porque en el fondo yo prefiero los diálogos cara a cara, pero bueno, como uno no puede estar en todas partes, obviamente eso, yo le aconsejo a la gente primero leer la Constitución, primero leerla. Había una foto preciosa que andaba circulando en las redes sociales de una señora mayor leyendo la Constitución sentada en el metro. Leámosla y démonos cuenta, porque uno dice, no, es que la Constitución del 80 hay que borrarla a un plumazo. Mira, el artículo 4 dice que Chile es una república democrática. Si discutimos una nueva Constitución, ¿ustedes creen que hay que poner un artículo muy distinto a ese? Yo soy partidario de hacer copy-paste. No sé si están de acuerdo conmigo, pero o sea, yo no creo que estemos ni por una república, ni por una monarquía, ni estemos por una autocracia, ni por una dictadura. Yo creo que todos creemos que Chile es una república, en primer término, no es una monarquía, y es democrática porque se debe a la nación y por lo tanto se practica a través de las elecciones que establece la propia Constitución. Para cerrar, si leer la Constitución y otras fuentes, hay un informe muy interesante que realizó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que pueden encontrarlo en la página del PNUD, que tiene las distintas formas. Es un estudio bien interesante comparado las distintas formas de procesos constituyentes que ha habido en otras partes del mundo. También para quitarle mitos a esto, para que la Constitución en una asamblea constituyente no es Venezuela necesariamente, puede ser el proceso colombiano, el proceso irlandés, puede ser el proceso de muchos lugares que ha sido
extremadamente exitoso y que ha tenido buenos resultados. No, y un ejercicio fundamental para esto que hablas tú del escepticismo crítico, pero fundamental yo creo, ¿no? Como ver ahí las diferentes alternativas. Sí. Bueno, Gabriel, muy agradecido por tu presencia acá. Un saludo a todos los que nos han escuchado. Si les gusta, por favor, compártanlo, que corra esto. Esto, como dice Gabriel, es un proceso de educación importante que tenemos, que estamos haciendo y que tenemos que hacer cada uno. Así que se agradecería para el país, para cada uno, que se comparta esto. Y nada, vamos a seguir adelante con esto. Un saludo muy grande para ir cerrando y me despido hasta el próximo capítulo. Adiós.